Él pensaba que su pasado estaba enterrado para siempre, un secreto que nadie jamás descubriría. Pero en un día común, mientras caminaba por una calle concurrida, se detuvo de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par y su corazón comenzó a latir con fuerza. Delante de él, 4 niños con los mismos ojos, el mismo cabello y hasta los mismos rasgos de su propio rostro. Lo que ocurrió después cambiaría el destino de todo el reino para siempre. El sol de la tarde bañaba con luz dorada los imponentes muros del Alcázar de Madrid, cuando don Arturo Villaseñor Palacios atravesó los pasillos del palacio con paso firme. Su sombra proyectada sobre las elaboradas alfombras persas parecía más larga que de costumbre, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. Las voces acaloradas del Consejo Real aún resonaban en su cabeza. «Es inadmisible lo que piden esos colonos», había exclamado el duque de Alba, golpeando la mesa con el puño. «Pretenden derechos como si fueran españoles puros». Arturo había respirado profundamente antes de intervenir, sintiendo el peso de la mirada del rey Felipe IV sobre él. «Majestad, con todo respeto al Consejo, debemos considerar que las colonias son el futuro de España. La Nueva España no es solo un territorio, es la extensión de nuestro imperio donde el oro y la plata brotan como el agua en Castilla». Por un instante, mientras hablaba, Arturo había sentido un dolor familiar en el pecho, el mismo dolor que experimentaba cada vez que debía ocultar su verdadero sentir sobre las tierras americanas, tierras que llevaba en la sangre. Don Arturo, siempre tan prudente, había respondido el rey con su voz cansada. «Por eso es mi consejero más valioso. Ve lo que otros no pueden ver. Si el rey supiera lo que realmente podía ver», pensó Arturo, «si supiera que cuando se miraba al espejo cada mañana, no solo veía los rasgos refinados de un noble español, sino también los pómulos altos y la piel levemente bronceada heredados de su madre, aquella dama mexicana que había cautivado al rey Felipe III durante su visita a las colonias». Ahora, mientras descendía las escaleras del palacio hacia la Plaza Mayor, Arturo sentía que su vida era como esos escalones, una cuidadosa bajada por peldaños que otros habían construido para él, un descenso calculado para mantener intacto el secreto de su nacimiento. El hijo bastardo del rey anterior, susurrarían en la corte si se supiera la verdad. Un mestizo con sangre de las Indias. El bullicio de la plaza lo devolvió al presente. Mercaderes voceaban sus mercancías, soldados vigilaban con aire despreocupado y los madrileños paseaban disfrutando del clima benigno antes del sofocante verano. Fue entonces cuando los vio. 4 niños jugaban cerca de la fuente, persiguiéndose entre risas. No habría nada extraño en esto, salvo por un detalle que heló la sangre de Arturo. El mayor de ellos, un muchacho espigado de quizás 15 años, poseía unos inconfundibles ojos esmeralda que Arturo solo había visto en 2 personas, en sí mismo y en su propio padre, el fallecido rey. Se detuvo en seco, atrayendo la mirada curiosa de un guardia cercano. El tiempo pareció detenerse mientras observaba a los niños. La niña más pequeña tenía el cabello negro azabache recogido en una trenza que rebotaba cuando corría, idéntico al que él recordaba de «No puede ser», murmuró para sí. De repente, escenas del pasado inundaron su mente. La brisa marina de Veracruz, el aroma de las flores de cempasúchil y ella, Margarita Ortiz de Luna, con su risa melodiosa y sus palabras atrevidas que desafiaban todas las convenciones. «Tú no eres como ellos, Arturo», le había dicho aquella noche bajo las estrellas mexicanas. «Llevas 2 mundos en tu corazón como yo». Y luego el amor, un amor prohibido que floreció durante aquellos meses en Nueva España, antes de que el duque de Olivares lo llamara urgentemente de regreso a Madrid. «Se ha descubierto vuestro verdadero origen, don Arturo», le había dicho el duque, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Es hora de que ocupéis vuestro lugar en la corte, como consejero del nuevo rey, no como amante de una mestiza». La elección había sido clara: regresar a España y asumir el papel que le correspondía por su sangre real, o permanecer en las colonias y arriesgarse a que su secreto se usara contra él. Contra ellos. «Tomás, cuidado con tu hermana». Una voz femenina atravesó la plaza.
Sacando a Arturo de sus recuerdos, su corazón dio un vuelco. Conocía esa voz, más madura, más firme, pero inconfundible, una mujer de porte elegante, vestida con sencillez pero distinción, se acercaba a los niños. Su belleza, lejos de haberse marchitado con los años, se había transformado en algo más profundo y sereno. Margarita. Arturo se ocultó tras un grupo de mercaderes, observando la escena con una mezcla de asombro y terror. ¿Cómo era posible? Hacía 16 años que no sabía nada de ella. 16 años, tratando de convencerse de que había hecho lo correcto al alejarse. «Mamá, Tomás dice que algún día será consejero del rey, como esos señores que viven en el palacio», exclamó una de las niñas, que parecía tener unos 10 años. Margarita sonrió con una expresión que Arturo no supo interpretar. «Quizás, mi vida, pero recuerda lo que siempre te digo. A veces los que parecen más grandes solo son hombres pequeños en zapatos altos». Arturo sintió el golpe de aquellas palabras, como si hubieran sido dirigidas directamente a él. Lo habría visto Margarita. Sabría que él estaba en Madrid, tan cerca del poder, mientras ella criaba a unos niños que la realidad lo golpeó con la fuerza de 1000 espadas. Los ojos esmeralda, el inconfundible mentón de los Habsburgo en el joven Tomás. Las fechas encajaban perfectamente. Estos no eran simples niños, eran sus hijos. Con las piernas temblorosas, Arturo decidió seguirlos cuando comenzaron a alejarse de la plaza. Necesitaba saber dónde vivían, cómo habían llegado a Madrid, qué sabían de él. Miles de preguntas atormentaban su mente mientras mantenía una distancia prudente. En el palacio, mientras tanto, la reina Mariana de Austria observaba la misma plaza desde un balcón privado. Sus ojos astutos se habían posado en los mismos niños, notando algo que pocos podrían percibir: el parecido perturbador entre el joven Tomás y la estirpe real. «Ese muchacho», murmuró a su dama de compañía, «hay algo en él que me resulta familiar». «Es solo un chico cualquiera, Majestad», respondió la dama. «Madrid está lleno de niños». La reina entrecerró los ojos, viendo cómo Arturo Villaseñor seguía disimuladamente al grupo. «Ningún niño con esos rasgos es cualquiera», dijo con voz helada. «Y parece que nuestro querido consejero también lo ha notado». Un escalofrío recorrió la espalda de la dama de compañía. Conocía bien ese tono. La reina Mariana había encontrado una nueva amenaza para la posición de su hijo, el enfermizo príncipe Carlos, y la reina Mariana de Austria nunca dejaba una amenaza sin neutralizar. Las calles de Madrid se estrechaban conforme Arturo se alejaba del centro, siguiendo a prudente distancia a Margarita y los niños. El bullicio de la Plaza Mayor quedaba atrás, dando paso a callejones donde la vida transcurría a otro ritmo. Aquí las risas de los pequeños resonaban contra las paredes encaladas de casas modestas pero dignas. Arturo mantenía la cabeza gacha, ocultando su rostro bajo el ala de su sombrero. ¿Qué diría la corte si lo vieran así? El respetado consejero real vagando como un vulgar espía por los barrios humildes. Peor aún, ¿qué diría su esposa doña Beatriz si descubriera que seguía a otra mujer? Otra mujer, pensó con amargura, como si Margarita fuera cualquier mujer y no la única que había amado verdaderamente. Los niños doblaron una esquina persiguiéndose entre risas. Arturo aceleró el paso, temeroso de perderlos. Cuando giró en la misma esquina, se encontró en una pequeña plaza con una fuente central. Frente a ella se alzaba una casa de 2 plantas, modesta pero bien cuidada, con macetas de flores en las ventanas y un pequeño huerto visible en el patio trasero. Margarita abrió la puerta de aquella casa y los niños entraron en tropel antes de seguirlos. Ella se detuvo un momento y miró hacia atrás, como si percibiera una presencia. Arturo se ocultó tras un carro de mercancías, conteniendo la respiración. Cuando la puerta se cerró, Arturo se aproximó con cautela. A través de una ventana entreabierta podía escuchar las voces en el interior. «Tomás, ayuda a tus hermanas a lavarse antes de cenar». La voz de Margarita sonaba cansada pero firme. «Isabel, por favor, busca las cartas que llegaron de Nueva España. Están en mi baúl». «¿Otra vez cartas del tío Juan?», preguntó una voz infantil que debía pertenecer a la niña mayor. «Sí, mija. El embajador ha sido muy amable en traerlas personalmente. Debemos estar agradecidos». «¿El embajador?»,
se preguntó Arturo. Don Diego Escobar, el actual embajador de Nueva España, era conocido por su rectitud y seriedad. No era hombre de hacer favores personales sin motivo. Un ruido a su espalda lo sobresaltó. Una anciana con un cesto de verduras lo miraba con suspicacia. «¿Se le perdió algo, señor?», preguntó la mujer con tono desafiante. «No, buena mujer, solo admiraba la arquitectura del barrio», improvisó Arturo. La anciana escupió al suelo. «Los señores finos como usted solo vienen a nuestro barrio buscando problemas o mujeres, y la señora Margarita es una viuda respetable, así que ya puede irse por donde vino». Arturo sintió que le faltaba el aire. ¿Viuda? ¿Margarita se había casado? ¿La señora de la casa? ¿Quién? Comenzó a preguntar, pero se contuvo. «Disculpe mi curiosidad, es que me pareció reconocerla». La anciana suavizó su expresión. La pobre llegó hace apenas 3 meses de las Américas. Tras la muerte de su marido, el capitán Manuel de León, dicen que murió como un héroe en las colonias. La mujer bajó la voz. «Aunque yo digo que ninguna gloria vale dejar a 4 hijos sin padre». El suelo pareció tambalearse bajo los pies de Arturo. Un marido, 4 hijos, una vida entera construida sin él, y sin embargo esos ojos verdes, ese mentón, imposible que pertenecieran a otro hombre. «¿Y los niños?», preguntó con voz temblorosa. «Buenos chicos, especialmente el mayor, Tomás. Tiene una cabeza privilegiada ese muchacho. Siempre leyendo y hablando de cosas que ni yo entiendo. La señora quiere que estudie. Dice que tiene sangre de grandes hombres». La anciana rió. «Aunque aquí entre nos, a veces el chico mira hacia el palacio con ojos que parecen querer incendiarlo». Arturo agradeció la información y se alejó con paso lento, sintiendo que el mundo que había construido tan cuidadosamente comenzaba a desmoronarse. En sus aposentos privados del Alcázar, la reina Mariana de Austria repasaba los informes traídos por su dama de confianza, doña Elvira. «Repítelo», ordenó, mientras acariciaba distraídamente a su perro faldero. «Como ordene vuestra majestad», respondió la dama con una reverencia. La mujer llegó hace 3 meses de Nueva España con 4 hijos. Se presenta como la viuda del capitán Manuel de León, pero no existe ningún registro de tal capitán entre los caídos recientes, completó la reina. «Exactamente, majestad. Además, el parecido del hijo mayor con…». Doña Elvira dudó. «Dilo, con la casa real es asombroso. No solo el mentón característico de los Habsburgo, sino esos ojos verdes que recuerdan tanto a los del difunto rey Felipe III». La reina se levantó bruscamente, sobresaltando al perrito que saltó de su regazo. «Mi hijo Carlos es el único y legítimo heredero de esta corona», dijo con tono helado. «Un niño mestizo, por muy Habsburgo que parezca, no cambiará eso». «Por supuesto, majestad. Quiero que averigües todo sobre esa familia, todo, especialmente por qué nuestro estimado consejero real parecía tan interesado en ellos hoy». Doña Elvira asintió y se retiró en silencio, dejando a la reina contemplando un retrato de su hijo Carlos, un niño de aspecto enfermizo, con 11 años, pero el desarrollo de un niño mucho menor, con el labio inferior prominente y la barbilla hundida que caracterizaban a generaciones de matrimonios endogámicos. «Nadie amenazará tu futuro», murmuró la reina al retrato. «Nadie». En otro rincón del palacio, don Diego Escobar, embajador de Nueva España, revisaba los documentos recién llegados de las colonias mientras bebía chocolate caliente en una taza de fina porcelana azteca. Un golpe en la puerta interrumpió su lectura. «Adelante», dijo sin levantar la vista. Su secretario entró portando un sobre sellado. «De la señora de León, Excelencia». El rostro del embajador se iluminó al recibir la carta. La abrió con cuidado y leyó rápidamente su contenido. «Excelentísimo señor, mi hijo Tomás ha expresado interés en aprender más sobre los asuntos de gobierno, tal como sugeriste. ¿Sería posible concertar alguna forma de instrucción? Te agradezco nuevamente por mantener nuestro secreto. Tu vieja amiga, M». El embajador sonrió para sí mismo. Por supuesto que mantendría el secreto. ¿Cómo no hacerlo por la hija de Xochitl, su amor de juventud, aquella hermosa mexicana que había rechazado su propuesta de matrimonio para casarse con un noble español caído en desgracia? Lo que Margarita no sabía
es que el embajador reconocía perfectamente quién era el padre de sus hijos. Esos ojos no mentían. Y se preguntaba si don Arturo Villaseñor tendría el valor de reconocer lo que había abandonado. El embajador mojó su pluma en el tintero y comenzó a redactar una respuesta. Tal vez era hora de que ciertos caminos se cruzaran nuevamente, para bien o para mal. Esa noche, Arturo no pudo dormir. Junto a él, doña Beatriz respiraba apaciblemente, ajena a la tormenta que se desataba en el corazón de su marido. Un matrimonio de conveniencia que nunca dio frutos, unión estéril de dos personas que habían aprendido a respetarse pero nunca a amarse. Mientras contemplaba el dosel de la cama, Arturo revivía la visión de aquellos niños, sus hijos, la sangre de su sangre, el legado que nunca creyó tener. ¿Qué debía hacer? Acercarse a ellos y arriesgarlo todo, su posición, su seguridad, el secreto de su nacimiento, o mantener distancia y proteger lo que tanto le había costado construir. La respuesta llegó en forma de un recuerdo. Tomás, con sus ojos esmeralda mirando hacia el palacio, en esa mirada Arturo había reconocido algo que conocía bien, la mezcla de anhelo y resentimiento de quien se sabe destinado a más, pero es mantenido en las sombras. Mañana, decidió Arturo, mañana encontraría la forma de acercarse al muchacho, no como padre, aún no, pero quizás como mentor, como el guía que él mismo nunca tuvo. Lo que ignoraba era que, en aquella modesta casa, Tomás también estaba despierto, dibujando en un cuaderno el rostro de un hombre que había visto esa tarde en la plaza, un hombre con sus mismos ojos, que lo había mirado como si hubiera visto un fantasma. La biblioteca de San Isidro bullía de actividad aquella mañana. Estudiantes, clérigos y eruditos buscaban conocimiento entre estantes repletos de tomos encuadernados en piel. Arturo había elegido cuidadosamente este lugar tras descubrir, gracias a una discreta pregunta al panadero del barrio, que el joven Tomás solía visitarlo 3 veces por semana. «Es un ratón de biblioteca ese muchacho», había dicho el panadero con orgullo, como si el chico fuera suyo. «La señora Margarita lo manda a estudiar para que algún día sea alguien importante». Arturo se situó estratégicamente entre las secciones de historia y filosofía política, fingiendo interés en un volumen sobre los sistemas de gobierno. No tuvo que esperar mucho. Apenas 1 hora después Tomás apareció, cargando un pequeño cuaderno bajo el brazo. El muchacho buscó un lugar tranquilo y comenzó a tomar notas de un pesado tomo sobre la historia de los virreinatos americanos. Verlo de cerca hizo que el corazón de Arturo diera un vuelco. El parecido era aún más impresionante. La misma forma de fruncir el ceño al concentrarse, la manera de morder ligeramente el labio inferior mientras leía, gestos que Arturo reconocía de sus propias costumbres. Con paso deliberadamente casual, se acercó a la mesa del joven. «Veo que te interesa la historia de las Américas», comentó en voz baja. Tomás levantó la mirada sobresaltado. El reconocimiento brilló por un instante en sus ojos verdes. «Mi madre es de allá», respondió con cautela. «Dice que no debo olvidar mis raíces». «Sabia mujer», asintió Arturo. «Permíteme presentarme. Soy don Arturo Villaseñor Palacios». El muchacho enderezó la espalda al escuchar el título. «Tomás de León, a su servicio», respondió con una dignidad que impresionó a Arturo. «¿De León?», preguntó, saboreando el apellido que debería haber sido el suyo. «Sí, señor. Mi padre fue el capitán Manuel de León. Murió sirviendo a la corona en Nueva España». La forma en que pronunció estas palabras sonaba ensayada. Como un guión aprendido de memoria, Arturo sintió una punzada de celos hacia ese hombre imaginario que ocupaba su lugar en la vida de sus hijos. «Mi más sentido pésame», dijo, controlando su voz. «Veo que estudias con ahínco. Mi madre dice que el conocimiento es el único tesoro que nadie puede quitarte», respondió Tomás, relajándose un poco. «Y tiene razón», Arturo señaló el libro. «Aunque ese tomo es bastante anticuado, hay perspectivas más modernas sobre el gobierno de las colonias». Los ojos del joven brillaron con interés. «¿Conoce usted las Américas, señor?», una pregunta sencilla que abría abismos. «No personalmente», mintió Arturo. «Pero en mi posición como consejero del rey, debo conocer bien todos los territorios de la corona». Tomás casi saltó de su asiento.
¿Consejero del rey? Su voz subió de volumen, ganándose una mirada reprobatoria del bibliotecario. Así es. Arturo sonrió ante su entusiasmo. Y si te interesa la política y el gobierno, quizás podría recomendarte algunas lecturas o incluso ofrecerte algunas lecciones, si tu madre lo permite. La expresión del muchacho se transformó en una mezcla de esperanza y sospecha. ¿Por qué haría eso por mí? ¿Solo soy el hijo de una viuda? Arturo se permitió un momento de honestidad. Porque veo en ti algo especial. Tomás, la misma hambre de conocimiento que yo tenía a tu edad, en la casa de los de León, Margarita cosía a la luz de la ventana mientras sus hijas jugaban en el patio. La pequeña Ana, de 6 años, trenzaba flores en el pelo de su hermana Isabel, mientras las gemelas María y Catalina, de 10 años, competían por ver quién trepaba más alto en el limonero. El embajador Escobar la observaba en silencio, admirando cómo los años la habían transformado de joven fogosa en mujer serena, pero igualmente hermosa. «Te pareces cada día más a tu madre», comentó finalmente. Margarita sonrió sin apartar la vista de su costura. «Mi madre era más valiente. Ella nunca habría huido». «No huiste, Margarita, sobreviviste, hay una diferencia». El embajador bebió un sorbo de té de hierbabuena antes de continuar. «He arreglado algo para Tomás, un tutor que podrá instruirlo en los asuntos de la corte». Margarita dejó la costura y lo miró con seriedad. «¿Quién?» «Alguien con influencia suficiente para abrirle puertas», respondió evasivamente. «Un hombre que conoce tanto España como las Américas. Diego, no quiero que mi hijo se acerque al palacio». La voz de Margarita se tensó. «Esos muros esconden demasiados secretos y demasiado dolor». El embajador suspiró. «Los documentos que encontraste en Puebla, ¿aún los conservas?» Margarita asintió, señalando un baúl en la esquina de la habitación. «Ese pergamino es lo único que protege a mis hijos si algún día las cosas se complican». «¿No has pensado que quizás deberías usarlos?», interrumpió Diego. «No para venganza, sino para justicia, para el futuro de tus hijos». Margarita rió amargamente. «Justicia en esta corte. La última vez que confié en la nobleza española, acabé abandonada con un hijo en mi vientre». Antes de que el embajador pudiera responder, la puerta se abrió y Tomás entró como una tromba. Con los ojos brillantes de excitación, «Padre, no creerás a quien conocí hoy en el palacio». Doña Beatriz ordenaba su salón privado mientras repasaba mentalmente la extraña conducta de su marido en los últimos días. Arturo siempre había sido reservado, pero últimamente parecía ausente, perdido en pensamientos que no compartía. Al mover una pila de documentos de su escritorio, un sobre sellado cayó al suelo. Lo recogió notando que estaba dirigido a Arturo, pero nunca había sido abierto. El remitente, M.O.L., Puebla, Nueva España. La fecha, 16 años atrás. Su corazón se aceleró. No era propio de una dama abrir correspondencia ajena, pero algo en aquella carta llamaba a Beatriz como un imán. Con manos temblorosas rompió el sello. «Mi amado Arturo», comenzaba la misiva con una caligrafía elegante pero apasionada. «Para cuando recibas esta carta, tal vez ya hayas olvidado nuestros días bajo el sol de Veracruz. Quizá ya te hayas casado con alguna dama española como planeaban para ti. Pero hay algo que debes saber. Llevo en mi vientre al fruto de nuestro amor prohibido». Beatriz dejó caer la carta, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Un hijo. Arturo tenía un hijo del que ella nunca había sabido. Un hijo con otra mujer, nacido poco antes de su matrimonio. Mientras intentaba asimilar esta revelación, escuchó voces en el pasillo. Rápidamente recogió la carta y la ocultó entre sus ropas. La puerta se abrió y Arturo entró, seguido por el duque de Olivares. «Te digo, Olivares, que ese muchacho tiene una mente brillante», decía Arturo con un entusiasmo que Beatriz pocas veces le había visto. «Con la educación adecuada, podría ser un gran servidor de la corona. ¿Y desde cuándo te interesan los hijos de las viudas?». La voz del duque destilaba sospecha. «Ten cuidado, Arturo. La reina ya ha notado tu interés por esa familia». Beatriz tosió suavemente para anunciar su presencia. Ambos hombres se giraron sorprendidos. «Mil perdones, mi señora», se disculpó el duque con una reverencia. «No pretendíamos traer asuntos de estado a vuestros aposentos». «No hay ofensa, excelencia.
respondió Beatriz, estudiando el rostro de su marido. ¿De qué muchacho hablabais con tanto entusiasmo, esposo mío? Arturo palideció ligeramente. Un joven prometedor que encontré hoy nada más. Pensaba tomarlo como pupilo para instruirlo en asuntos de gobierno. Un gesto muy caritativo, comentó Beatriz, sintiendo cómo la carta quemaba contra su piel. Me gustaría conocer a este prodigio algún día. Por supuesto, respondió Arturo. Está visiblemente incómodo. Pero primero debo hablar con su madre, la señora de León, el duque de Olivares. Entrecerró los ojos al escuchar el nombre, pero no dijo nada. Con una reverencia, se despidió y salió del salón, dejando al matrimonio en un silencio cargado de secretos. Beatriz miró a su marido con nuevos ojos. 16 años de matrimonio, y ahora descubría que el hombre con quien compartía su vida era prácticamente un desconocido. Mientras tanto, Arturo se debatía entre la culpa y la esperanza. Cada paso que daba hacia Tomás era un paso que lo alejaba de la mentira que había construido, pero también un paso más cerca de la verdad que llevaba tanto tiempo enterrada. No sabía que esa verdad estaba a punto de emerger desde varios frentes a la vez. La lluvia golpeaba contra los cristales de la sala de estar, donde doña Beatriz esperaba a su esposo. Sobre su regazo, desplegadas como cartas de un juego cruel, estaban las pruebas de la doble vida de Arturo. 3 cartas más encontradas en su escritorio privado, todas con la misma caligrafía femenina, todas sin abrir. El reloj de pie marcó las 9 cuando la puerta se abrió. Arturo entró sacudiéndose el agua del abrigo, con el rostro animado hasta que vio la expresión de su esposa. Sus ojos bajaron hacia los papeles en su regazo. «Beatriz, ¿qué haces con...?» «Dime quién es ella», interrumpió con una voz tan controlada que sorprendió a ambos. «Margarita Ortiz de Luna, la madre de tu hijo». Arturo se quedó inmóvil, como un venado ante el cazador. «¿Cómo...?» «Estas cartas llevaban 16 años en tu escritorio, sin abrir», levantó una de ellas. «Te escribo por última vez, pues he decidido rehacer mi vida. Me casaré con Manuel de León, un buen hombre que acepta a nuestro hijo como propio. Te libero de cualquier obligación, pero nunca del recuerdo de lo que pudimos ser». El silencio que siguió pareció estirarse hasta el infinito. «Era joven», comenzó Arturo finalmente. «Estaba en las colonias cuando la conocí. Ella era diferente a cualquier mujer que hubiera conocido, fuerte, orgullosa, con ideas propias. Y la abandonaste», concluyó Beatriz. «No tuve elección». La voz de Arturo se tensó. «El duque de Olivares me reveló que sabía sobre mi verdadero origen, que era hijo ilegítimo del rey Felipe III. Me ofreció un lugar en la corte, poder, protección, a cambio de volver a España y casarme con una dama apropiada, contigo». Beatriz sintió como si le hubieran lanzado agua helada. «Nuestro matrimonio fue un arreglo político. Al principio», Arturo se acercó arrodillándose frente a ella, «pero te he respetado todos estos años. Beatriz, he intentado ser un buen esposo, pero nunca me has amado». No era una pregunta. Arturo bajó la mirada, incapaz de mentir en ese momento crucial. «El joven que quieres como pupilo», continuó Beatriz uniendo las piezas. «Es tu hijo, ¿verdad, Tomás de León?» «Sí», confesó Arturo, «y tiene 3 hermanas. Todos mis hijos están aquí en Madrid». Beatriz se levantó y caminó hacia la ventana, observando la lluvia que caía implacable sobre los jardines del palacio. Años de matrimonio sin hijos, rezando noches enteras por la bendición de la maternidad, solo para descubrir que su esposo tenía 4 hijos con otra mujer. «¿Planeas reconocerlos?», preguntó sin volverse. «No lo sé». La sinceridad en la voz de Arturo era palpable. «Si lo hiciera, pondría en riesgo todo, mi posición, mi seguridad, nuestra vida. Y si no lo haces, ¿qué clase de hombre serías?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, más pesada que todas las mentiras anteriores. Beatriz se giró finalmente, con una expresión que Arturo nunca había visto en ella. «Quiero conocerlos», declaró con firmeza. «A los niños y a su madre, si son parte de ti, merecen mi respeto». Arturo la miró atónito. «Beatriz, no entiendes lo que me estás pidiendo». «Entiendo perfectamente», lo interrumpió. «Te estoy pidiendo que por una vez en tu vida seas honesto.
no conmigo, sino contigo mismo, en los aposentos reales. La reina Mariana recibía el informe detallado de su espía. Así que una mestiza de las colonias, murmuró acariciando un mechón de su cabello oscuro. ¿Y dices que los documentos que guarda podrían poner en cuestión la legitimidad de mi hijo? No exactamente, Majestad, aclaró doña Elvira. Según mi informante, son documentos que probarían el origen real de don Arturo Villaseñor como hijo ilegítimo del difunto rey Felipe III. Si se hicieran públicos, el consejero podría reclamar ciertos privilegios por su sangre. ¿Privilegios? La reina soltó una risa seca. Un bastardo mestizo no tiene derecho a nada, y menos sus cachorros. Se levantó y caminó hasta un mapa de España y sus territorios que decoraba la pared. Pero no podemos arriesgarnos, continuó. La salud de mi hijo es frágil, y los nobles ya murmuran sobre la necesidad de un heredero más robusto. Doña Elvira asintió, esperando órdenes. Vigila a esa familia día y noche, ordenó la reina. Quiero saber cada movimiento, cada visita, cada palabra, y busca la manera de acceder a esos documentos. Como ordenéis, Majestad. Y Elvira, la voz de la reina se tornó helada. Si ves cualquier acercamiento entre don Arturo y esos niños, quiero saberlo de inmediato. La línea sucesoria debe permanecer clara. El embajador Escobar observaba con satisfacción cómo Tomás devoraba los libros de historia política que le había prestado. El muchacho tenía hambre de conocimiento, una cualidad que admiraba profundamente. Tu madre me dice que don Arturo se ha ofrecido a ser tu tutor, comentó casualmente. Tomás levantó la mirada del libro con los ojos brillantes. Es increíble, Excelencia. Conoce todos los entresijos de la corte, las leyes de los territorios, incluso cómo funcionan los consejos reales. ¿Y tu madre? ¿Qué opina ella? El entusiasmo del muchacho disminuyó visiblemente. Dice que tengo que esperar, que quiere conocerlo mejor antes de permitirme pasar tiempo a solas con él. El embajador asintió, pensativo. Tu madre es una mujer prudente, pero quizás pueda hablar con ella, interceder por ti. ¿Lo haría? El rostro de Tomás se iluminó nuevamente. Por supuesto, sonrió el embajador. Pero primero, cuéntame qué has aprendido sobre la estructura de poder en las colonias americanas. Mientras el joven exponía con sorprendente claridad los complejos sistemas de gobierno en el Nuevo Mundo, Escobar no pudo evitar notar lo mucho que se parecía a su padre, no solo en apariencia, sino en su aguda inteligencia política. El muchacho tenía potencial, mucho potencial, y eso lo hacía tanto valioso como peligroso. Esa tarde, Margarita regresaba del mercado cuando notó una presencia inesperada en su puerta. Una dama elegantemente vestida, acompañada de una discreta escolta. «Señora de León», preguntó la mujer con voz suave pero firme. Margarita asintió instintivamente protectora. «Soy doña Beatriz de Villaseñor», se presentó la mujer. El corazón de Margarita dio un vuelco. La esposa de Arturo, aquí, frente a su casa. «¿Qué puedo hacer por usted?», preguntó manteniendo la compostura. «Me gustaría hablar con usted, en privado», respondió Beatriz, con una mirada significativa hacia la escolta, que se retiró discretamente a una distancia prudencial. Tras un momento de duda, Margarita la invitó a entrar. La pequeña sala, limpia pero modesta, contrastaba con la elegancia de su visitante. Las niñas, que jugaban en el patio, miraron con curiosidad a la dama rica antes de que su madre las enviara a casa de la vecina. Una vez a solas, el silencio se volvió casi palpable. «Sé quién es usted», dijo finalmente Beatriz, «y sé quién es Tomás». Margarita enderezó la espalda, preparada para defender a sus hijos con uñas y dientes si era necesario. «Si ha venido a amenazarnos». «He venido a ayudarles», la interrumpió Beatriz. «¿Ayudarnos?». Margarita no podía ocultar su incredulidad. ¿Por qué la esposa de Arturo querría ayudarnos? «Porque durante 16 años he intentado darle un hijo a mi marido sin éxito», respondió Beatriz con sorprendente honestidad. «Y ahora descubro que tiene 4 hijos maravillosos que le han sido negados, no por usted, sino por las circunstancias y las intrigas de la corte». Margarita estudió el rostro de la otra mujer, buscando señales de engaño. Solo encontró una sinceridad dolorosa. «Arturo no sabe que estoy aquí»,
continuó Beatriz, pero creo que sus hijos merecen conocer a su padre, y él merece conocerlos a ellos, aunque sea en secreto. ¿Por qué haría esto? Sí, preguntó Margarita. ¿No debería odiarme? Beatriz sonrió tristemente. Quizás debería, pero he vivido demasiado tiempo en un matrimonio sin amor para no reconocer lo que ustedes tuvieron y lo que podrían haber tenido por primera vez en muchos años. Margarita sintió que las barreras que había construido alrededor de su corazón comenzaban a resquebrajarse. «Hay peligros que usted no comprende», advirtió. «La reina ya ha enviado espías a vigilarnos. Si supiera que mis hijos son de sangre real. Por eso necesitamos ser cautelosas», asintió Beatriz. «Trabajar juntas para protegerlos. ¿Una alianza?», preguntó Margarita, aún escéptica. «Una alianza», confirmó Beatriz, extendiendo su mano tras un momento de vacilación. Margarita la estrechó, sellando un pacto que ninguna de las dos habría imaginado posible. Lo que no sabían era que, desde la ventana de la casa de enfrente, los ojos atentos de doña Elvira observaban este inesperado encuentro, preparándose para llevar la noticia a su reina. La residencia del embajador Escobar resplandecía bajo la luz de docenas de velas. Su despacho, decorado con una fascinante combinación de objetos españoles y reliquias mexicanas, reflejaba perfectamente su posición entre dos mundos. Sentada frente a él, Margarita admiraba un códice azteca enmarcado en la pared. «Mi madre me contaba historias sobre estos dibujos», comentó con nostalgia. «Decía que guardaban la memoria de un pueblo que los españoles intentaron borrar». «Tu madre fue una gran mujer», respondió el embajador, sirviendo 2 copas de vino. «Una princesa azteca que sacrificó su título por amor». «¿Princesa?», Margarita rió suavemente. «Siempre la llamaste así, pero ella decía que eras un adulador sin remedio. No adulaba». El rostro de Escobar se tornó serio. Xochitl era verdaderamente descendiente de la nobleza azteca. Su abuelo fue uno de los últimos consejeros de Moctezuma. Margarita se quedó inmóvil, con la copa a medio camino hacia sus labios. «Mi madre nunca me contó eso. Siempre dijo que éramos simples comerciantes. Para protegerte», explicó el embajador. «Después de la conquista, los españoles persiguieron a la nobleza azteca. Tu madre ocultó sus orígenes cuando se casó con tu padre. Solo unos pocos conocíamos la verdad». Margarita dejó la copa sobre la mesa, intentando procesar esta revelación. «¿Por qué me cuentas esto ahora?» «Porque necesitas entender por qué el duque de Olivares separó a Arturo de ti». El embajador se levantó y caminó hasta un cofre bellamente tallado. «No fue solo por la ascendencia real de Arturo, fue por la tuya». De dentro del cofre extrajo un pergamino amarillento y se lo entregó. «Este documento llegó de Puebla hace 3 días. Lo envía el padre Juan, el monje que te ayudó a encontrar esos papeles sobre Arturo». Margarita desenrolló el pergamino con manos temblorosas. El documento, escrito en un español anticuado, detallaba la genealogía de su familia materna, remontándose hasta los consejeros de Moctezuma, con sellos y firmas que atestiguaban su autenticidad. «El duque temía algo más que un heredero mestizo», continuó Escobar. «Temía un heredero que uniera la sangre real española con la nobleza indígena, un símbolo viviente de la unión de 2 mundos». «Tomás», susurró Margarita. «Exactamente. Tu hijo no es solo el descendiente de un rey español, es el heredero de 2 linajes nobles, de 2 imperios, y eso, mi querida Margarita, lo hace extremadamente valioso y peligroso». En la biblioteca privada de los Villaseñor, Arturo instruía a Tomás sobre los intrincados mecanismos del gobierno imperial. El muchacho asimilaba cada palabra con una avidez que impresionaba a su mentor. «Los territorios americanos funcionan bajo un sistema de virreinatos», explicaba Arturo. «El virrey actúa como representante directo del rey, pero debe responder ante el Consejo de Indias. ¿Y ese consejo responde directamente al rey?», preguntó Tomás. «En teoría, sí, en la práctica». Arturo sonrió. «La política real es como un juego de ajedrez donde las piezas cambian de color constantemente». Doña Beatriz entró silenciosamente, trayendo una bandeja con chocolate caliente. Desde su acuerdo con Margarita 2 semanas atrás, había insistido en que las lecciones se realizaran en su casa, lejos de los ojos curiosos del palacio. «Tomás»,
Tu mente es asombrosamente ágil, comentó, depositando la bandeja. Aprendes en días lo que a otros les toma años. El muchacho se sonrojó ante el cumplido. Mi madre siempre dice que nací con los ojos abiertos, haciendo preguntas. Tu madre es una mujer excepcional, respondió Beatriz, intercambiando una mirada significativa con Arturo. La complicidad entre su esposa y Margarita todavía desconcertaba a Arturo. Lo que había temido como una confrontación catastrófica se había transformado en una alianza que no alcanzaba a comprender del todo. Hablando de tu madre, dijo Arturo consultando el reloj, debemos terminar por hoy, no quiero que se preocupe. Tomás asintió, recogiendo sus notas y cuadernos. Antes de salir, se detuvo frente a un retrato de Arturo en la pared. Es curioso, comentó, estudiando la pintura. Mi madre dice que me parezco a mi padre, pero yo apenas lo recuerdo. Murió cuando yo era muy pequeño. Arturo sintió que su corazón se encogía. Estoy seguro de que estaría muy orgulloso del hombre en que te estás convirtiendo, dijo con voz ronca. Una vez que el muchacho se hubo marchado, Beatriz se acercó a su esposo y tomó su mano. Algún día tendrás que decirle la verdad y arruinar la imagen del padre heroico que Margarita ha construido para él, respondió Arturo con amargura. ¿Para qué? Para que sepa que su verdadero padre los abandonó por poder y posición, para que sepa que su padre lo ama, corrigió Beatriz suavemente, y que ha intentado enmendar sus errores. Esa misma noche, Tomás regresaba a casa con la mente bullendo de nuevos conocimientos. Las lecciones de don Arturo abrían ante él un mundo fascinante de política y poder. Sin embargo, algo le inquietaba, la creciente sensación de familiaridad con su mentor, como si lo conociera de toda la vida. Al entrar en su habitación, notó que su baúl personal estaba ligeramente desplazado. Lo abrió con cautela y comprobó que alguien había revuelto su contenido. Sus cuadernos de notas estaban allí, pero no en el orden en que los había dejado. Preocupado, levantó el falso fondo del baúl donde guardaba su mayor secreto, el diario de su madre que había encontrado por casualidad hacía 3 días. Escondido bajo una tabla suelta, el diario seguía allí, pero ahora estaba abierto precisamente en la página que había leído con incredulidad, donde su madre describía su romance con un joven noble llamado Arturo Villaseñor durante su estancia en Veracruz. Tomás volvió a leer el pasaje a la luz de una vela. Sus ojos verdes, idénticos a los que ahora veo en nuestro hijo, me miraron por última vez desde el barco que lo devolvía a España. Me prometió volver, pero en mi corazón ya sabía que el océano que nos separaba era menos vasto que los abismos de clase y poder que el mundo había puesto entre nosotros. Las piezas encajaban con aterradora precisión. Los mismos ojos verdes, las miradas cargadas de significado, el extraño interés de don Arturo en educarlo, y ahora la alianza entre su madre y doña Beatriz. Don Arturo Villaseñor Palacios, el respetado consejero del rey, el hombre que le estaba enseñando los secretos del poder, era su padre. En sus aposentos privados, la reina Mariana contemplaba el informe entregado por doña Elvira con creciente irritación. ¿Estás completamente segura?, preguntó, golpeando el papel con un dedo. Doña Beatriz, la propia esposa de Villaseñor, está ayudando a esa mujer y sus bastardos, sin duda alguna, Majestad, confirmó la dama. Mis informantes las han visto reunirse en 3 ocasiones, y el muchacho ahora recibe lecciones del propio don Arturo. La reina se levantó bruscamente, su larga bata de seda crujiendo como hojas secas. ¿Y los documentos? ¿Los has localizado? Aún no, Majestad. La casa está siempre ocupada y la mujer es extremadamente cautelosa, pero sospechamos que podrían estar escondidos en un baúl con cierre especial que guarda en su dormitorio. La reina caminó hasta una vitrina donde se exhibían pequeñas botellas de cristal con distintos líquidos. Acarició una de ellas, que contenía un polvo blanquecino. Quizás sea hora de métodos más directos, murmuró. Las gemelas. ¿Qué edad tienen? 10 años, Majestad, respondió doña Elvira, sintiendo un escalofrío ante la dirección que tomaba la conversación. Una edad frágil. La reina esbozó una sonrisa fría, vulnerable a fiebres repentinas, a malestares inexplicables.
el tipo de emergencia que obligaría a una madre a abandonar sus posesiones más preciadas para buscar ayuda médica. Majestad, estáis sugiriendo... Estoy protegiendo el futuro de mi hijo de España, cortó la reina. A veces, la grandeza exige sacrificios. Doña Elvira inclinó la cabeza, ocultando su inquietud. En sus años de servicio a la corona, había presenciado muchas intrigas, pero nunca había participado en acciones contra niños inocentes. Hay otra forma, Majestad, sugirió cautelosamente. El duque de Olivares conoce todos los secretos de la familia real. Él fue quien orquestó la separación de don Arturo y la mujer hace 16 años. Quizás él podría... El duque. La reina pareció iluminarse. Por supuesto, él sabrá exactamente qué hay en esos documentos y cómo neutralizar la amenaza sin métodos extremos. Doña Elvira respiró aliviada. Lo convocaré de inmediato, Majestad. Mientras la dama se retiraba, la reina regresó a la vitrina y volvió a acariciar el frasco con el polvo blanco. Lo dejó en su lugar, pero no lo descartó de sus planes. Después de todo, una reina siempre debía tener alternativas. La Plaza Mayor hervía de actividad bajo el sol primaveral. Arturo había elegido este lugar público para su lección con Tomás. Lejos de las miradas indiscretas del palacio, caminaban entre los puestos, aparentando ser simplemente un noble y su joven protegido disfrutando del día. El poder verdadero, explicaba Arturo, no siempre reside donde la gente cree. ¿A qué os referís?, preguntó Tomás, siguiéndole con las manos cruzadas tras la espalda, imitando inconscientemente la postura de su mentor. Mira allí. Arturo señaló discretamente hacia un hombre de aspecto sencillo que conversaba con varios comerciantes. Ese hombre controla el precio del grano en media Madrid, lo que le da más influencia real sobre la vida cotidiana que muchos nobles. Pero, ¿quién lo conoce? Tomás asintió, pero Arturo notó que el muchacho parecía distante, como si su mente estuviera en otro lugar. ¿Estás bien? Te noto preocupado. Tomás se detuvo junto a una fuente, observando el reflejo distorsionado de ambos en el agua. Quisiera preguntaros algo, don Arturo, dijo con voz tensa. Algo personal. Adelante, respondió Arturo sintiendo una repentina aprensión. ¿Conocisteis Nueva España en vuestra juventud? La pregunta, aparentemente inocente, hizo que Arturo se tensara. Con cuidado respondió. Sí, estuve allí brevemente como parte de mi formación. ¿Por qué lo preguntas? ¿Y conocisteis a mi madre durante vuestra estancia? Los ojos verdes de Tomás, idénticos a los suyos, lo taladraron con intensidad. Arturo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo podía saberlo? Le habría contado Margarita. Sí, nos conocimos, admitió finalmente. Admitió. Éramos jóvenes entonces, tan jóvenes como para enamoraros. Tomás no estaba preguntando. Arturo miró a su alrededor, temeroso de estar siendo observados, pero la multitud seguía con sus asuntos, ajena al drama que se desarrollaba. Tomás, este no es el lugar para... ¿Para qué?, interrumpió el joven, con un fuego repentino en su mirada. Para admitir que sois mi padre. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una espada. Arturo sintió que el peso de 16 años de mentiras se derrumbaba sobre él. ¿Cómo lo descubriste?, preguntó en voz baja. El diario de mi madre. Vuestros ojos. Vuestro interés repentino en mí, enumeró Tomás. No soy un niño, don Arturo, o debería decir, padre. La palabra, pronunciada con una mezcla de amargura y anhelo, atravesó el corazón de Arturo como una flecha. No fue como piensas, comenzó, guiando a Tomás hacia un rincón más tranquilo de la plaza. Amé a tu madre más de lo que jamás he amado a nadie, pero había fuerzas más grandes que nosotros. ¿Qué fuerzas podrían ser más grandes que el amor por una mujer y un hijo por nacer? La voz de Tomás temblaba. ¿Qué podía ser más importante que nosotros? Arturo cerró los ojos un momento, reuniendo valor. Si iba a contarle la verdad a su hijo, debía ser la verdad completa. Mi verdadero padre, dijo finalmente, no fue un simple noble como todos creen, fue el rey Felipe III. El rostro de Tomás pasó de la ira a la incredulidad. ¿Qué estáis diciendo? Soy hijo ilegítimo del rey anterior, Tomás, un secreto que solo conocen unas pocas personas. El duque de Olivares lo descubrió y me ofreció una elección: volver a España para servir a la corona
como correspondía a mi sangre, o permanecer con tu madre y arriesgarme a que el secreto se usara contra nosotros. ¿Contra nosotros?, repitió Tomás, asimilando la magnitud de la revelación. Un hijo bastardo del rey ya era peligroso. Un hijo bastardo con descendencia mestiza habría sido una amenaza inaceptable para muchos en la corte. Arturo posó una mano temblorosa en el hombro de su hijo. Volví a España para protegerlos, no para abandonarlos. Pero nunca regresasteis, nunca nos buscasteis. El duque me aseguró que estaríais mejor sin mí, que Margarita encontraría un buen hombre que os daría su apellido y su protección. La voz de Arturo se quebró. Me casé con doña Beatriz como parte del acuerdo, pero nunca tuvimos hijos. Quizás fue el castigo divino por haberos abandonado. Tomás retrocedió un paso abrumado. Si lo que decís es cierto, murmuró, entonces yo también tengo sangre real. Soy nieto de un rey. Y también tienes sangre noble por parte de tu madre, añadió Arturo. El embajador me lo confirmó. Tu madre desciende de la nobleza azteca. Tomás palideció ante esta nueva revelación. ¿Mi madre lo sabe? ¿Todo esto? ¿Sobre mi nacimiento? Sí, sobre su propia ascendencia, no estoy seguro. El embajador Escobar conoció a tu abuela. Él podría decirte más. Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Finalmente, fue Tomás quien habló. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Para mis hermanas, no lo sé, hijo, admitió Arturo, la palabra hijo fluyendo naturalmente por primera vez. Pero sí sé que ahora estás en peligro. La reina Mariana ha notado nuestro parecido y teme cualquier posible amenaza a la posición de su propio hijo. La reina, Tomás pareció alarmarse. ¿Qué podría hacer ella? Arturo miró significativamente hacia la silueta del palacio real que se perfilaba a lo lejos. En la corte española, hijo mío, no hay límite para lo que algunos harían por proteger su poder. En la modesta casa de los de León, las gemelas María y Catalina yacían en sus camas, con las frentes perladas de sudor y las mejillas ardiendo de fiebre. Margarita les aplicaba compresas frías, mientras Isabel mezclaba hierbas medicinales según las instrucciones del médico que acababa de marcharse. Nunca habían estado tan enfermas, murmuró Margarita angustiada. Ambas al mismo tiempo y tan repentinamente. El doctor dijo que es una fiebre común, respondió Isabel, intentando tranquilizar a su madre. Se recuperarán pronto. Margarita no parecía convencida. Las niñas habían caído enfermas la noche anterior, después de jugar en la plaza. Una fiebre que ninguna de sus hierbas mexicanas lograba reducir. Un golpe en la puerta sobresaltó a ambas. Isabel se apresuró a abrir, encontrándose con el rostro preocupado de doña Beatriz. «Me enteré de lo ocurrido», dijo la noble dama entrando apresuradamente. «¿Cómo están las niñas?» «Fe empeorando», respondió Margarita con voz temblorosa. «El médico dice que necesitan medicinas más fuertes, pero son costosas y... no te preocupes por eso», la interrumpió Beatriz sacando una bolsa de cuero de su capa. «He traído medicinas del boticario real, las mejores de Madrid». Margarita tomó la bolsa con manos temblorosas. «¿Por qué nos ayudas tanto?», preguntó genuinamente desconcertada por la bondad de esta mujer, que tenía todas las razones para odiarla. Beatriz sonrió tristemente mientras ayudaba a preparar las medicinas. «Quizás porque veo en tus hijas la familia que nunca pude darle a Arturo», confesó. «O quizás porque, después de años viviendo entre hipócritas en la corte, valoro la honestidad que veo en ti». Margarita, mientras administraban la medicina a las gemelas, Beatriz notó algo extraño en la ventana, un reflejo, como si alguien las observara desde fuera. Se acercó cautelosamente, pero solo vio la calle vacía. «¿Ocurre algo?», preguntó Margarita. «No estoy segura», respondió Beatriz con el ceño fruncido, «pero tengo la sensación de que no estamos solas». En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Tomás entró como una tromba, seguido por Arturo. El rostro del muchacho estaba transformado por una mezcla de emociones. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», exclamó mirando directamente a su madre. «¿Por qué me ocultaste quién era mi verdadero padre?». Margarita se quedó paralizada, mirando de su hijo a Arturo con expresión de incredulidad. «Tomás, yo, y tú», se volvió hacia Arturo. 16 años para decidir que querías conocer a tus hijos». Las gemelas se agitaron en sus camas.
despertadas por los gritos. Beatriz se apresuró a calmarlas mientras Margarita tomaba a Tomás del brazo, arrastrándolo hacia la habitación contigua. «Este no es el momento», siseó, señalando a las niñas enfermas. «Y ciertamente no es la forma». Arturo los siguió, cerrando la puerta tras él. En la pequeña habitación que servía de estudio a Tomás, los tres se enfrentaron finalmente. Padre, madre e hijo, unidos por la sangre pero separados por 16 años de secretos. Afuera, en la oscuridad creciente del atardecer madrileño, una figura se alejaba apresuradamente de la casa. El espía de la reina había presenciado suficiente: las gemelas enfermas, la llegada de doña Beatriz con medicinas del palacio y, sobre todo, la confrontación que confirmaba lo que la reina más temía. La sangre real corría por las venas de aquellos niños, y el consejero del rey acababa de reconocerlo. Los pasillos del Alcázar Real parecían más oscuros esa mañana, mientras Arturo se dirigía a la reunión del consejo. El eco de sus pasos sobre el mármol resonaba como un presagio funesto. Había dormido apenas unas horas, atormentado por la confrontación con Tomás y la enfermedad repentina de las gemelas. Al girar en una esquina, se encontró frente a frente con el duque de Olivares. El anciano noble, ahora encorvado pero con los ojos tan astutos como siempre, le dirigió una sonrisa que no alcanzó su mirada. «Don Arturo, justo el hombre que buscaba», dijo el duque, apoyándose en su bastón de ébano con empuñadura de plata. «Tenemos que hablar. El consejo está por comenzar, Excelencia», respondió Arturo intentando eludirlo. «Esto es más importante que cualquier consejo». El duque lo tomó del brazo con sorprendente fuerza. «La reina sabe sobre tus bastardos». Arturo sintió que la sangre abandonaba su rostro. «No sé de qué habláis». «Ahórrate el teatro», espetó el duque arrastrándolo hacia un pequeño salón vacío. «¿Creíste que podías jugar a la familia feliz sin que nadie lo notara? En Madrid, donde hasta las piedras tienen oídos, una vez en privado». Olivares cerró la puerta y enfrentó a Arturo con expresión severa. «Hace 16 años te salvé de la ruina. Muchacho, te di una posición, prestigio, seguridad, y ahora lo arriesgas todo por una mujer y unos niños que ni siquiera conocías hasta hace unas semanas. Son mis hijos». La voz de Arturo emergió como un gruñido. «Mi sangre. Son una amenaza», corrigió el duque. «Especialmente ese muchacho, Tomás. La reina lo ve como un posible rival para su hijo Carlos». «Es absurdo. Tomás es un bastardo. No tiene derechos sucesorios». El duque rió amargamente. «¿Crees que eso importa? En tiempos desesperados, los nobles buscarán cualquier alternativa a un rey enfermizo. Un joven fuerte con sangre Habsburgo y el apoyo adecuado». Dejó la frase en el aire significativamente. Arturo comenzó a comprender la verdadera magnitud del peligro. «¿Qué quiere la reina? Por ahora solo información, pero no te engañes». El duque bajó la voz. «Mariana de Austria no es mujer de medias tintas. Si percibe una amenaza real, actuará con contundencia». «Las gemelas», murmuró Arturo, recordando la repentina enfermedad. «¿Fue ella?» El duque evitó su mirada. «Un aviso, diría yo, para demostrar que puede alcanzarlos». Arturo sintió que la furia lo consumía. «Si algo les sucede a mis hijos, ¿qué harás?», interrumpió el duque. «Enfrentarte a la reina, revelar tu propia ascendencia ilegítima. Eso solo empeorará las cosas». Se produjo un tenso silencio, roto finalmente por los acordes lejanos de música que anunciaban la llegada del rey a la sala del consejo. «Tenemos que irnos», dijo el duque. «Pero escúchame bien, Arturo. Aléjate de esa familia. Es la única forma de protegerlos». En la sala del consejo, el rey Felipe IV presidía la reunión con expresión exhausta. A sus 68 años, el monarca mostraba todos los signos de una vida de excesos y preocupaciones. A su lado, la reina Mariana, 30 años más joven, observaba a los consejeros con mirada evaluadora. «Las noticias de las colonias son preocupantes, Majestad», informaba el presidente del Consejo de Indias. «Los ingresos del último galeón fueron menores de lo esperado». «Siempre la misma historia», murmuró el rey con hastío. «Impuestos que no se recaudan, plata que desaparece misteriosamente». «Quizás necesitamos políticas más firmes», intervino la reina.
Recordarles a las colonias quién manda realmente, Arturo, que había permanecido en silencio. No pudo contenerse. Con todo respeto, Majestad, la mano dura solo incrementará el descontento. Las colonias no son solo territorios para explotar, son parte integral de la corona. La reina le dirigió una mirada helada. Qué curioso que defendáis tanto a los americanos, don Arturo, casi como si tuvierais intereses personales allí. Un silencio tenso cayó sobre la sala. Arturo mantuvo la compostura, consciente de que todos los ojos estaban fijos en él. Solo defiendo los intereses de España, Majestad. Un imperio próspero necesita colonias prósperas. El rey, ajeno a la tensión subyacente, asintió distraídamente. Villaseñor tiene razón, no podemos apretar demasiado o la fruta se pudrirá en nuestras manos. Se volvió hacia su hijo, que permanecía sentado en un rincón. ¿No es así, Carlos, el pequeño príncipe, de 11 años, pero con el aspecto físico y mental de un niño mucho menor? Se sobresaltó al ser mencionado. Con su labio inferior prominente y su mirada perdida, inspiraba más lástima que respeto. «Sí, padre», respondió con voz débil. La reina posó una mano protectora sobre el hombro de su hijo. «Carlos está aprendiendo rápidamente sobre asuntos de Estado», dijo con firmeza. «Pronto será un digno heredero de este gran imperio». Varios consejeros intercambiaron miradas escépticas que no pasaron desapercibidas para la astuta reina. «De hecho», continuó ella, «creo que deberíamos comenzar a preparar las celebraciones para su cumpleaños, una gran festividad que coincida con el Corpus Christi, para mostrar a todo Madrid la fortaleza de la corona». «¿Fortaleza?», murmuró alguien lo suficientemente alto para ser oído. «¿Quién ha dicho eso?». La reina escudriñó la sala con ojos entrecerrados. El conde de Monterrey, un hombre conocido por su franqueza, se adelantó. «Con el debido respeto. Majestad, quizás no sea el momento para grandes celebraciones. El tesoro está casi vacío y el pueblo pasa hambre. ¿Sugerís que la corona no puede permitirse celebrar a su heredero?». La voz de la reina destilaba peligro. «Sugiero prudencia, Majestad», respondió el conde. «Y quizás considerar otras opciones para el futuro». «¿Qué otras opciones?». El rey se incorporó repentinamente alerta. Un silencio incómodo llenó la sala. Finalmente, el duque de Olivares intervino con tono conciliador. «Su Majestad malinterpreta al conde. Se refiere simplemente a alternativas para financiar las celebraciones sin sobrecargar al erario público». Pero todos habían entendido el verdadero significado. El rey, enfermizo y envejecido, tenía un único heredero varón, y éste apenas parecía capaz de gobernar un gallinero, mucho menos un imperio donde el sol nunca se ponía. Tras la reunión, un grupo de consejeros se reunió discretamente en una antecámara. Entre ellos estaban el conde de Monterrey, el duque de Medinaceli y el marqués de Villafranca. «La situación es insostenible», murmuró Monterrey. «El príncipe Carlos no mejora con los años. Si algo le sucede al rey, España necesita un gobernante fuerte», asintió Medinaceli. «Alguien con sangre Habsburgo pero sin las debilidades de la línea principal. He oído rumores», dijo Villafranca bajando aún más la voz, «sobre cierto consejero real con conexiones más directas con el fallecido Felipe III de lo que se admite públicamente». «Villaseñor», Monterrey parecía sorprendido. «Es un buen consejero, pero... Y dicen que tiene un hijo», continuó Villafranca. «Un muchacho fuerte e inteligente, con los inconfundibles rasgos de la familia real». Los tres nobles intercambiaron miradas cargadas de significado. «Sería una locura siquiera sugerirlo», advirtió Medinaceli. «La reina jamás lo permitiría». «La reina no es España», respondió Monterrey con firmeza, «y nuestra lealtad es a la corona, no a una regente extranjera». El sol se ponía sobre Madrid cuando Arturo llegó a casa de Margarita. Encontró a Tomás en el pequeño jardín trasero, practicando esgrima con una rama contra un adversario imaginario. «Tienes buena forma», comentó Arturo, observando los movimientos precisos del muchacho. «Pero sostienes el brazo demasiado rígido». Tomás se detuvo, respirando agitadamente. Desde la revelación, había mantenido una actitud distante con Arturo. «Mi padrastro me enseñó lo básico antes de morir», respondió secamente. «O al menos, el hombre que creí que era mi padrastro». Arturo sintió la puñalada de culpa, pero se mantuvo firme.
Necesitamos hablar, Tomás. La situación es más grave de lo que imaginas. ¿Qué situación? El muchacho bajó la rama. ¿La de tus hijos bastardos que podrían avergonzarte ante la corte? ¿La de mis hijos que podrían ser vistos como amenazas por la reina?, corrigió Arturo con severidad. ¿Has notado mejoría en tus hermanas? Tomás frunció el ceño, desarmado por la pregunta. Las medicinas de doña Beatriz están funcionando. La fiebre ha bajado. ¿Y no te pareció extraño que dos niñas perfectamente sanas cayeran enfermas de repente, al mismo tiempo? La comprensión amaneció lentamente en el rostro de Tomás. ¿Estás diciendo que alguien las...? Estoy diciendo que están en peligro, todos lo estáis. Arturo miró hacia la casa. ¿Dónde está tu madre? Adentro, con el embajador Escobar. Han estado hablando en privado toda la tarde. Arturo asintió gravemente. Tomás, sé que me odias por haberos abandonado. Tienes todo el derecho, pero ahora necesito que confíes en mí para manteneros a salvo. El joven lo miró fijamente, evaluándolo. ¿Por qué debería? Nos mentiste durante 16 años. Porque, a pesar de todo, soy tu padre, respondió Arturo, sosteniendo su mirada. Y aunque no lo creas, nunca dejé de pensar en ti. En lo que podrías llegar a ser. Tomás desvió la mirada hacia el Palacio Real, visible a lo lejos sobre los tejados de Madrid. ¿Y qué puedo llegar a ser, padre?, preguntó, pronunciando la última palabra como si la probara por primera vez. ¿Un bastardo oculto toda su vida? ¿O algo más? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras el sol desaparecía completamente, sumiendo el jardín en sombras que presagiaban la tormenta por venir. El amanecer previo a la festividad del Corpus Christi tiñó Madrid de dorados y púrpuras. Las calles bullían con los preparativos para la gran celebración. Comerciantes montaban puestos decorados con flores. Artesanos colocaban tapices en las fachadas. Y los pregoneros anunciaban el recorrido de la procesión real. En la modesta cocina de los de León, Margarita preparaba chocolate caliente mientras contemplaba el baúl cerrado con llave que había trasladado a la sala. Dentro estaban los documentos que podrían cambiarlo todo. Las pruebas del nacimiento real de Arturo y su derecho legítimo al trono. Papeles que había encontrado en el monasterio de Puebla gracias a un viejo monje que había sido confesor del difunto rey Felipe III. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó el embajador Escobar, observándola desde el umbral. Margarita asintió sin volverse. Ya no hay vuelta atrás, Diego. La reina sabe sobre los niños. Intentó dañar a mis hijas. Se acercó al baúl y pasó la mano sobre la tapa ornamentada con símbolos aztecas y católicos entrelazados, regalo de su madre. Si algo me sucede, quiero que Tomás sepa la verdad, toda la verdad. El embajador se acercó y puso una mano sobre su hombro. ¿Has hablado con Arturo sobre esto? Anoche, después de que tú te marcharas, vino con un plan para sacarnos de Madrid. ¿Y qué le dijiste? Margarita sonrió amargamente. Que es demasiado tarde para huir, que tal vez siempre fue demasiado tarde. Un ruido de pasos interrumpió su conversación. Tomás entró. Ya vestido con sus mejores ropas para la celebración, a sus 15 años, su porte recordaba cada vez más al de un joven noble que al hijo de una viuda. «Madre, necesito hablar contigo», dijo, con un tono grave impropio de su edad. El embajador comprendió la situación y se excusó discretamente, no sin antes intercambiar una mirada significativa con Margarita. Una vez solos, madre e hijo se sentaron frente al baúl, como si este fuera un tercer interlocutor en su conversación. «Padre dice que debemos salir de Madrid esta noche», comenzó Tomás, «que hay un barco en Valencia que puede llevarnos a las colonias». Margarita estudió el rostro de su hijo, maravillándose una vez más de cuánto se parecía a Arturo. «¿Y tú qué piensas?», preguntó en vez de responder directamente. Tomás enderezó la espalda. «Pienso que no nací para huir. Ninguno de nosotros lo hizo». Margarita tomó su mano, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. «Tu abuelo materno solía decir, un guerrero sabe cuándo luchar y cuándo retirarse, pero nunca olvida quién es», comentó suavemente. «¿Mi abuelo era guerrero?», preguntó Tomás sorprendido. «Era un tlatoani, un noble azteca que luchó para preservar lo que quedaba de su mundo después de la conquista». Margarita se levantó y abrió el baúl con una pequeña llave que llevaba colgada al cuello. «Es hora de que conozcas tu verdadera herencia, hijo mío.
no solo la española. De dentro del baúl extrajo varios pergaminos cuidadosamente enrollados y un pequeño objeto envuelto en tela de algodón tejida con motivos indígenas. Al desenvolverlo, reveló un colgante de jade tallado en forma de águila con las alas extendidas. Esto ha pasado de generación en generación en mi familia, explicó colocando el colgante alrededor del cuello de Tomás. Representa la fuerza y la visión de Huitzilopochtli, capaz de elevarse por encima de las tormentas. Luego desplegó los pergaminos sobre la mesa. Algunos estaban escritos en español formal, con sellos reales. Otros contenían jeroglíficos aztecas junto a traducciones. Estos documentos prueban 3 cosas, explicó Margarita. Primero, que tu padre es hijo legítimo del rey Felipe III, nacido antes de su matrimonio oficial, pero reconocido en secreto. Segundo, que yo desciendo de la nobleza azteca, con derechos y títulos que los españoles nunca reconocieron. Y tercero, hizo una pausa significativa, que tú, como primogénito de ambas líneas, representas la unión legítima de 2 mundos, de 2 imperios. Tomás contempló los documentos con ojos desorbitados. ¿Por qué me muestras esto ahora? Porque la celebración de mañana no es solo una fiesta religiosa, respondió Margarita. Es una demostración de poder. La reina presentará al príncipe Carlos como futuro rey, y muchos nobles que dudan de su capacidad estarán observando. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros? Todo. Margarita tomó las manos de su hijo. Hay quienes ven en ti una alternativa, un joven fuerte, con sangre Habsburgo pero sin las debilidades de generaciones de matrimonios entre parientes. Tomás se levantó bruscamente. ¿Estás diciendo que podría reclamar el trono? Estoy diciendo que otros podrían querer usarte para reclamarlo, corrigió Margarita, y que la reina lo sabe. Por eso somos un peligro. Guardó silencio un momento antes de continuar. Tu padre quiere protegernos alejándonos. Yo quiero protegerte preparándote para lo que viene. Sea cual sea tu elección. Tomás miró hacia la ventana, desde donde podía verse el bullicio de la ciudad, preparándose para la gran celebración. Y si no quiero elegir, si solo quiero ser Tomás, Margarita sonrió tristemente. La sangre que corre por tus venas no te dará esa opción, hijo mío. Nunca la tuvo tu padre, y me temo que tampoco la tendrás tú. En los jardines del palacio, doña Beatriz caminaba junto a Arturo entre rosales en flor. A simple vista, parecían simplemente un matrimonio noble disfrutando de la mañana, pero sus rostros tensos delataban la gravedad de su conversación. Es una locura, Arturo, susurró Beatriz. No puedes enfrentarte abiertamente a la reina. No se trata de enfrentamiento, respondió él. Se trata de proteger a mi familia. La única forma es sacarlos de Madrid antes de la procesión de mañana. ¿Y después qué? Exilio perpetuo. Una vida escondidos. Arturo se detuvo frente a una fuente donde pequeños querubines de mármol vertían agua cristalina. Si es necesario, sí. Beatriz negó con la cabeza. Te conozco mejor que nadie. Arturo, durante 16 años he visto cómo construías tu posición aquí, cómo aprovechabas cada oportunidad para acercarte al centro del poder. Eso fue antes, interrumpió él. Antes de conocer a mis hijos, no me mientas. La voz de Beatriz se endureció. No a mí, no es solo por protegerlos, es porque has visto lo mismo que yo en los ojos de Tomás. Arturo desvió la mirada, incapaz de negar la verdad. Tiene un don natural para la política, una dignidad innata que ni siquiera Carlos II posee. Y ves en él la oportunidad de cumplir tu propio destino truncado, completó Beatriz. No a través de ti, sino a través de tu hijo. Antes de que Arturo pudiera responder, notaron la presencia del duque de Olivares, que se acercaba cojeando con su bastón. «¡Qué escena más conmovedora!», comentó el anciano con ironía. «Lástima que no tengamos tiempo para sentimentalismos. La reina ha convocado a los capitanes de la guardia». Arturo palideció. «¿Para qué?». «Para designar posiciones especiales durante la procesión de mañana», respondió el duque. «Incluyendo vigilancia en cierto barrio donde vive cierta familia que ha captado su interés». «Dios mío», murmuró Beatriz. «Tienen que salir esta noche», insistió Arturo. «No hay otra opción». El duque se inclinó hacia ellos, bajando aún más la voz. «Es demasiado tarde. Las puertas de la ciudad estarán vigiladas.
Nadie con el apellido de León podrá salir sin ser detenido. Entonces, ¿qué sugieres?, preguntó Arturo desesperado. Que juegues el juego hasta el final, respondió Olivares. Varios consejeros descontentos han formado una facción que duda de la capacidad del príncipe Carlos. Buscan una alternativa. Tomás, susurró Arturo incrédulo, es solo un muchacho con mejor derecho al trono que muchos, replicó el duque. Si las cosas se complican mañana durante la procesión, estos nobles podrían ofrecerte su apoyo, o más bien ofrecérselo a tu hijo. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Arturo. Suspicaz, siempre has sido leal a la corona. Soy leal a España, corrigió el anciano, y he visto demasiados imperios caer por reyes incapaces. Felipe IV está muriendo, y su hijo... Dejó la frase en el aire. Arturo intercambió una mirada con Beatriz, cuyos ojos reflejaban la misma disyuntiva que atormentaba su corazón. Huir y proteger a su familia, o quedarse y luchar por un destino que nunca creyó posible. El tablero está dispuesto, concluyó el duque. Las piezas colocadas, la partida comenzará mañana con la procesión del Corpus Christi. La pregunta es, ¿qué pieza serás tú, Arturo? ¿Un peón sacrificable o un rey oculto? La mañana del Corpus Christi amaneció radiante sobre Madrid. Las calles, adornadas con tapices y flores, bullían de actividad mientras el pueblo se preparaba para la solemne procesión. El aroma del incienso se mezclaba con el perfume de los pétalos que cubrían el recorrido por donde pasaría la sagrada forma, seguida por la familia real. En la Catedral de San Isidro, Arturo aguardaba junto a otros miembros del Consejo Real. Su mirada recorría inquieta el templo, deteniéndose en cada rostro conocido, evaluando aliados y enemigos. El duque de Olivares le había confirmado que varios nobles apoyarían a Tomás si las circunstancias lo requerían. Pero ¿podía confiar realmente en el astuto anciano? Desde su posición, observó a la reina Mariana, majestuosa con su vestido de brocado negro y oro, joyas resplandecientes en su cuello y una mirada calculadora mientras supervisaba los preparativos. A su lado, el pequeño Carlos II parecía más frágil que nunca con su traje ceremonial. Demasiado elaborado para su cuerpo enclenque, Arturo sintió una presencia a su lado. Era el conde de Monterrey, uno de los nobles más influyentes del reino. Hermoso día para una celebración, ¿no os parece, don Arturo?, comentó casualmente el conde. Sin duda, respondió Arturo con cautela. Días como hoy nos recuerdan lo que está en juego, continuó Monterrey, bajando la voz. El futuro de España, no solo para nosotros, sino para las generaciones venideras. Antes de que Arturo pudiera responder, las trompetas anunciaron la entrada del rey Felipe IV. El monarca avanzó lentamente, apoyado en un bastón. Su rostro demacrado revelaba que la enfermedad que lo aquejaba avanzaba más rápido de lo que la corte admitía públicamente. Míralo, susurró Monterrey. Un gran rey en su momento. Pero el tiempo no perdona a nadie. ¿Y quién tomará su lugar? Sus ojos se dirigieron significativamente hacia el príncipe Carlos. La sucesión está establecida por ley, respondió Arturo mecánicamente. Las leyes pueden interpretarse, replicó el conde, especialmente cuando el bien del reino está en juego. Arturo iba a responder cuando notó algo que le heló la sangre. Margarita y sus 4 hijos entraban a la catedral, escoltados discretamente por el embajador Escobar. Tomás, vestido con sobria elegancia, destacaba entre la multitud no solo por su altura y porte, sino por la penetrante mirada esmeralda que recorría el recinto, como evaluando un campo de batalla. Tu hijo es la viva imagen de un Habsburgo, comentó Monterrey, siguiendo su mirada. Pero sin las debilidades de la línea principal, Arturo se volvió bruscamente hacia él. ¿Cómo? Madrid tiene pocas sorpresas para quienes saben escuchar, sonrió el conde. No sois el único que considera alternativas para el futuro de España, don Arturo. Con una ligera reverencia, Monterrey se alejó para ocupar su lugar en la procesión, dejando a Arturo con la perturbadora certeza de que los acontecimientos se precipitaban fuera de su control. La procesión avanzaba majestuosamente por las calles de Madrid, primero los gremios con sus estandartes, luego las órdenes religiosas, el clero
y finalmente la custodia con el santísimo bajo palio, seguida por la familia real y la nobleza. Miles de madrileños se agolpaban tras las vallas para contemplar el espectáculo, arrojando pétalos y vitoreando al paso del monarca. Margarita y sus hijos observaban desde un balcón en la Plaza Mayor, un lugar privilegiado que el embajador Escobar había conseguido para ellos. Las gemelas, recuperadas de su enfermedad pero aún pálidas, contemplaban fascinadas los coloridos trajes y las danzas tradicionales que precedían a la procesión. «Nunca había visto nada igual», comentó Isabel maravillada ante el espectáculo. «En Nueva España nuestras procesiones eran diferentes. Mezclábamos tradiciones», asintió Margarita. «Las flores de cempasúchil con el incienso europeo, los danzantes aztecas con los santos católicos». Tomás, sin embargo, no prestaba atención al desfile. Su mirada estaba fija en la figura del rey, que avanzaba con evidente dificultad, y en el pequeño príncipe que caminaba detrás con paso inseguro. «Son más débiles de lo que imaginaba», murmuró. «No confundas fragilidad física con debilidad de espíritu», advirtió Margarita. «Los Habsburgo han gobernado Europa durante siglos precisamente porque entienden el poder y porque matan a quienes se interponen en su camino», añadió Tomás con amargura. Margarita iba a responder cuando un movimiento en la procesión captó su atención. El rey se había detenido abruptamente. Llevándose una mano al pecho, su rostro, visible desde el balcón, mostraba una mueca de dolor. La comitiva se detuvo y varios cortesanos acudieron a socorrerlo. «¿Qué ocurre?», preguntó Ana, la pequeña, intentando ver mejor. «El rey no se encuentra bien», respondió el embajador Escobar, con expresión preocupada. La multitud comenzó a murmurar mientras sacerdotes y médicos rodeaban al monarca. La reina Mariana intentaba mantener la compostura, pero su rostro traicionaba su angustia, no por su esposo, sino por las implicaciones políticas del momento. De repente, un grito desgarró el aire. El pequeño Carlos de Gómez, abrumado por la situación y el calor, había sufrido un ataque. Su cuerpo se convulsionaba mientras la espuma brotaba de sus labios. El caos se desató. Guardias, cortesanos y religiosos corrían en todas direcciones. La multitud, que momentos antes observaba devotamente, ahora se agitaba entre el miedo y la curiosidad. Algunos interpretaban lo sucedido como un mal presagio. Otros simplemente buscaban una mejor visión del drama real. «Está comenzando», murmuró el embajador Escobar. «Debemos irnos antes de que…». No pudo terminar la frase. Un grupo de guardias reales apareció en la escalera que conducía al balcón. «Margarita de León», anunció el capitán. «Por orden de su majestad la reina Mariana, quedáis arrestada junto a vuestros hijos bajo cargos de brujería y conspiración contra la corona». Arturo vio con horror cómo los guardias se llevaban a Margarita y los niños. Intentó acercarse, pero el duque de Olivares lo sujetó firmemente. «No ahora», siseó el anciano. «Te arrestarán a ti también». «No puedo permitirlo», exclamó Arturo forcejeando. «Y no lo harás». El duque lo arrastró hacia un callejón lateral. «Pero necesitamos aliados. La reina ha actuado precipitadamente, aprovechando la confusión. No todos en el consejo apoyarán esto». En ese momento, Tomás, que caminaba escoltado por dos guardias, hizo algo inesperado. Con un movimiento fluido que delataba horas de práctica secreta, desarmó a uno de sus captores y enfrentó al otro con la espada recién adquirida. No pretendía escapar, pues sabía que era imposible entre tanta guardia. Pero su acción captó la atención de todos los presentes. «Soy Tomás de Villaseñor», gritó con voz potente que resonó en la plaza. «Hijo legítimo de don Arturo Villaseñor y nieto del rey Felipe III. Exijo un juicio justo para mi familia ante el Consejo Real, no ante los caprichos de una reina extranjera». Un silencio atónito cayó sobre la multitud. Muchos nobles se miraron entre sí, asombrados tanto por la revelación como por la audacia del muchacho. La reina Mariana, lívida de furia, ordenó a los guardias que lo redujeran, pero algo había cambiado. La semilla de la duda estaba plantada. Arturo sintió una mezcla de orgullo y terror ante la valentía de su hijo. El muchacho había elegido la confrontación directa, la revelación pública que él siempre había temido. «Tu hijo acaba de lanzar el guante», comentó el duque.
Ahora debemos decidir si lo recogemos o lo dejamos caer. Arturo observó cómo los guardias finalmente sometían a Tomás, pero no con la brutalidad habitual, sino con cierta deferencia, impactados por su reclamo y por el innegable parecido con la familia real. ¿Cuántos nobles nos apoyarían?, preguntó, tomando una decisión que sabía irreversible. Suficientes, respondió el duque. El rey está incapacitado, el príncipe ha colapsado públicamente, y la reina acaba de mostrar su despotismo ante todo Madrid. Es el momento, Arturo. Arturo respiró profundamente. Necesito los documentos que Margarita guardaba. Son la prueba de mi nacimiento. Ya me he ocupado de eso. Sonrió el duque, revelando una astucia que los años no habían mermado. Mientras todos miraban la procesión, mis hombres recuperaron el baúl de su casa. Las pruebas están a salvo. Arturo miró hacia el palacio donde los guardias conducían a su familia. La elección ya no existía. Debía actuar o perderlo todo. Reúne a los nobles leales, ordenó con una autoridad que nunca antes había mostrado. Es hora de que España conozca toda la verdad, mientras la procesión religiosa se disolvía en confusión. Una procesión de otro tipo comenzaba a formarse, la de nobles y consejeros que, viendo el colapso público de la dinastía, buscaban una alternativa para el futuro del imperio, y esa alternativa tenía nombre: Tomás de Villaseñor, el hijo mestizo que unía dos mundos, dos imperios y dos linajes en su sangre. Las calles de Madrid se habían convertido en un campo de batalla, no una batalla con cañones y mosquetes, sino una lucha de lealtades, de susurros y conspiraciones que corría como pólvora entre palacios y tabernas. La noticia del arresto de Margarita y sus hijos, junto con la impactante proclamación de Tomás, había dividido la ciudad entre quienes apoyaban a la reina Mariana y quienes veían una oportunidad de cambio en la sangre nueva de los Villaseñor en el Alcázar Real. El consejo se había reunido en sesión extraordinaria. El rey Felipe IV, recuperado parcialmente de su episodio durante la procesión, presidía con rostro ceniciento mientras la reina permanecía de pie a su lado, vigilante como un halcón. «Es una absoluta blasfemia», exclamaba el duque de Alba, fiel a la reina, «que un bastardo mestizo reclame sangre real durante la sagrada procesión, un insulto a Dios y a la corona». «Curiosa acusación de blasfemia», respondió el conde de Monterrey con voz calmada. «Cuando la verdadera ofensa es arrestar a una familia inocente bajo falsas acusaciones de brujería». La sala estalló en discusiones acaloradas hasta que la puerta principal se abrió de golpe. Don Arturo Villaseñor entró con paso firme, seguido por el duque de Olivares y varios nobles leales. En sus manos llevaba un cofre ornamentado con símbolos españoles y aztecas. El rey se incorporó ligeramente en su trono. «Don Arturo, ¿qué significa esta interrupción? Majestad, he venido a presentar pruebas irrefutables y a solicitar justicia para mi familia». La reina dio un paso adelante. «¿Tu familia?». Su voz destilaba veneno. «¿Te refieres a esa bruja americana y sus bastardos?». «Me refiero», respondió Arturo con una calma letal, «a la madre de mis hijos legítimos, uno de los cuales lleva la sangre de vuestro suegro, el rey Felipe III, y por tanto, es primo de vuestro hijo, Majestad». Un murmullo recorrió la sala. Arturo abrió el cofre y extrajo varios pergaminos que extendió ante el rey. «Estos documentos, firmados por vuestro padre, reconocen mi nacimiento como su hijo legítimo, nacido antes de su matrimonio oficial, pero legitimado por decreto real secreto, y este otro», señaló un segundo documento, «prueba que Margarita Ortiz de Luna desciende directamente de la nobleza azteca, lo que hace de nuestros hijos herederos legítimos de dos linajes nobles». El rey tomó los documentos con manos temblorosas. Mientras los examinaba, la reina lanzó una mirada asesina a Olivares. «¿Sabíais de esto todo el tiempo, duque? ¿Es así como servís a vuestra reina?». «Sirvo a España, Majestad», respondió el anciano noble. «Como lo he hecho durante 3 reinados». El rey Felipe IV finalmente dejó los documentos y miró a Arturo con una mezcla de asombro y resignación. «Si esto es cierto, eres mi sobrino», murmuró, «el hijo secreto de mi hermano». «Así es, Majestad, la reina Mariana,
Viendo que perdía terreno, cambió de estrategia. Incluso si estos documentos fueran auténticos, argumentó, un nacimiento legitimado no equivale a derechos de sucesión. El príncipe Carlos sigue siendo el único heredero legítimo al trono. No pretendo el trono para mí, aclaró Arturo, pero exijo que mi familia sea liberada y que los derechos de mis hijos sean reconocidos como lo que son, miembros legítimos de la familia real, con el respeto y protección que ello conlleva. El rey parecía aliviado por esta aclaración, pero la reina no cedía. «Nunca», exclamó. «Esos niños mestizos nunca serán reconocidos como parte de la familia real mientras yo viva». Un nuevo murmullo recorrió la sala, esta vez de indignación. Incluso algunos de sus leales parecían incómodos con la declaración abiertamente racista. «Quizás», intervino el embajador Escobar, que acababa de entrar en la sala, «deberíamos preguntarnos qué es lo mejor para España y su imperio, no solo para Madrid». El diplomático avanzó con dignidad hasta el centro de la sala. «Las colonias americanas están inquietas, Majestad. Sienten que la corona los ve solo como fuentes de riqueza, no como verdaderos súbditos. El reconocimiento de una familia que une sangre española y americana sería un poderoso símbolo de unidad para el imperio». «Tonterías», espetó la reina. «Las colonias existen para servir a España, no al revés. Y sin embargo», continuó el embajador imperturbable, «sin las colonias, ¿qué sería de España? ¿De dónde vendría la plata para vuestras guerras, el oro para vuestros palacios, las especias para vuestras mesas?» El argumento encontró eco entre los consejeros, muchos de los cuales tenían intereses económicos en América. El rey, agotado pero aún con autoridad, levantó una mano para silenciar los murmullos. «Quiero ver a ese muchacho», ordenó. «A Tomás traedlo ante mí». En las mazmorras del palacio, Margarita abrazaba a sus hijas mientras intentaba mantener la calma. Las pequeñas, aterrorizadas, se acurrucaban contra ella buscando consuelo. «¿Dónde está Tomás?», preguntó Isabel notando la ausencia de su hermano. «Lo llevaron a otra celda», respondió Margarita, aunque sospechaba algo peor. «Estará bien, es fuerte». En ese momento, la puerta de la celda se abrió y doña Beatriz entró apresuradamente, seguida por un guardia que parecía nervioso. «5 minutos, señora», murmuró el hombre. «No puedo daros más». Beatriz asintió y se acercó a Margarita. «Arturo está con el rey ahora», informó en voz baja. «Ha presentado los documentos. La mitad del consejo lo apoya, la otra mitad teme a la reina». «¿Y Tomás?», preguntó Margarita angustiada. «El rey ha pedido verlo, lo están preparando ahora las gemelas», que observaban la escena con ojos asustados. Se acercaron a Beatriz. «¿Nos van a matar?», preguntó María con voz temblorosa. «La guardia dijo que queman a las brujas». Beatriz se arrodilló para quedar a su altura. «Nadie va a haceros daño», prometió con firmeza. «Sois princesas, aunque aún no lo sepáis». De repente un estruendo lejano sacudió las paredes. Parecía provenir de la parte superior del palacio. «¿Qué ha sido eso?», preguntó Margarita alarmada. «No lo sé», respondió Beatriz dirigiéndose hacia la puerta. «Pero algo está sucediendo arriba, guardia. ¿Qué ocurre?». El hombre parecía igualmente confundido. «No lo sé, señora. Quizás deberíais volver con vuestro esposo». Beatriz dudó un momento, mirando a Margarita y las niñas. «No te preocupes por nosotras», dijo Margarita con sorprendente serenidad. «Ve y averigua qué sucede. Protege a mi hijo si puedes». Beatriz asintió y salió apresuradamente. Apenas se había cerrado la puerta cuando Margarita se levantó y buscó entre los pliegues de su vestido, extrayendo una pequeña llave. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Ana curiosa. «Nuestra salida», respondió Margarita revelando una sonrisa astuta. El embajador Escobar no dejó nada al azar en la sala del trono. El silencio era absoluto mientras Tomás avanzaba entre los nobles, vestido sencillamente pero con dignidad. El joven mantenía la cabeza alta, sus ojos esmeraldas fijos en el monarca. El parecido con la familia real era innegable ahora que todos lo observaban conscientemente. Se detuvo ante el trono e hizo una profunda reverencia, pero sin servilismo. «Majestad», dijo con voz clara que resonó en la sala. Felipe IV lo estudió detenidamente.
Acércate, muchacho. Tomás avanzó unos pasos más. El rey lo examinó con creciente asombro. «Tienes los ojos de mi padre», murmuró. «Y su porte, y su sangre, majestad», respondió Tomás con sencillez. La reina Mariana observaba la escena con creciente alarma. El reconocimiento en los ojos del rey era evidente. «¿Qué buscas, joven?», preguntó Felipe IV. Tomás respiró profundamente antes de responder. «Justicia, majestad, para mi madre, mis hermanas y para mí, y el reconocimiento de lo que somos, el puente entre dos mundos que España necesita». «¿Dos mundos?». El rey parecía genuinamente interesado. «España y las Américas no son entidades separadas». «Majestad», explicó Tomás, «son dos mitades de un mismo imperio que deben respetarse mutuamente para prosperar. Mi existencia es prueba de ello. Un nuevo estruendo, más cercano esta vez». Interrumpió la conversación. Las puertas de la sala se abrieron de golpe y un guardia entró corriendo. «Majestad, el palacio está ardiendo. Se ha iniciado un incendio en las cocinas y se extiende rápidamente. El caos se desató. Nobles y consejeros corrían hacia las salidas mientras guardias intentaban mantener el orden. La reina Mariana aprovechó la confusión para acercarse a Tomás. «Nunca verás cumplidas tus ambiciones». «Mestizo», siseó sacando una daga de entre sus ropas. «La corona española no se manchará con sangre americana», pero antes de que pudiera actuar, una figura se interpuso entre ellos. El duque de Olivares. La daga de la reina encontró el pecho del anciano, que se desplomó lentamente. «Siempre supe que morirías por tu ambición», murmuró el duque mirando a la reina. No por España, los guardias, testigos del ataque, rodearon a la reina mientras Tomás se arrodillaba junto al anciano. «¿Por qué?», preguntó, sosteniendo su mano. «Porque hace 16 años cometí un error», respondió el duque con voz débil. «Separé a tus padres. Por miedo a lo que representabas hoy». Lo corregí y sus ojos se cerraron mientras el fuego comenzaba a devorar las cortinas de la sala. Arturo apareció entre el humo, buscando desesperadamente a su hijo. «Tomás, debemos salir de aquí». El joven se levantó dirigiendo una última mirada al anciano que había orquestado tanto el exilio de su padre como su reencuentro. «¿Dónde está mi madre, mis hermanas?», preguntó mientras seguía a Arturo. «Beatriz ha ido a buscarlas», respondió Arturo, guiándolo a través de pasillos cada vez más llenos de humo. «Nos reuniremos en la capilla real. Es el lugar más seguro, en la capilla». Iluminada por vitrales que mezclaban santos católicos con sutiles símbolos aztecas, Margarita esperaba con sus hijas. Había logrado escapar usando la llave proporcionada por el embajador, conocedor de los pasadizos secretos del palacio. Las puertas se abrieron y Arturo entró con Tomás. Tras ellos venía Beatriz, tosiendo por el humo pero ilesa. «Mamá». Tomás corrió hacia Margarita, abrazándola con fuerza. Arturo se acercó lentamente, como si temiera ser rechazado. 16 años de separación pesaban entre ellos, pero cuando Margarita levantó la mirada hacia él, no había recriminación en sus ojos, solo una comprensión profunda y un amor que había sobrevivido a todas las pruebas. «Margarita», murmuró Arturo tomando sus manos. «Perdóname, hace mucho tiempo que te perdoné», respondió ella suavemente. «Ahora debemos pensar en nuestros hijos». A través de las ventanas podían ver el caos que reinaba en la ciudad. El incendio del palacio había provocado revueltas. Los partidarios de la reina luchaban contra quienes apoyaban a la nueva facción. El conflicto que había estado latente durante años finalmente había estallado. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Isabel, aferrándose a su madre. Fue Tomás quien respondió, con una madurez impropia de sus 15 años. «Ahora construimos un puente, hermana, un puente entre dos mundos que nunca debieron estar separados». Mientras la familia se abrazaba, el embajador Escobar entró en la capilla, seguido por varios nobles y consejeros. El rey Felipe IV ha nombrado a su sobrino don Arturo protector del reino hasta que se resuelva la situación, anunció, y ha reconocido a Tomás como miembro legítimo de la familia real, con derecho a participar en el Consejo de Regencia. Arturo miró a Margarita, luego a sus hijos, y finalmente a Beatriz, quien asintió con una sonrisa serena. El círculo estaba completo.
Las mentiras reveladas, los secretos expuestos a la luz. Un año después, el sol primaveral bañaba los jardines del Palacio Real. Bajo un dosel instalado en la terraza, Arturo y Margarita observaban cómo Tomás, ahora oficialmente reconocido como Don Tomás de Villaseñor y Luna, firmaba el decreto que reconocía por primera vez la nobleza de las antiguas líneas indígenas americanas. El joven príncipe Carlos II, aún frágil pero mejor cuidado ahora, observaba con curiosidad, flanqueado por sus tutores. Su madre, la ex reina Mariana, había sido confinada a un convento tras el intento de asesinato del duque de Olivares. «Es un nuevo comienzo», comentó Arturo, apretando la mano de Margarita. «Para España, para las Américas, para nosotros, para nuestros hijos», añadió ella, observando con orgullo cómo Tomás explicaba el decreto a los embajadores americanos. El puente entre dos mundos, entre las flores del jardín, una especie particularmente hermosa, destacaba la flor de cempasúchil, que nunca antes había crecido en España, según los jardineros. Había brotado espontáneamente tras el incendio. Entre las cenizas del viejo régimen, algunos lo consideraban un milagro, otros simplemente el símbolo de una nueva era donde sangre española y americana finalmente se reconocían como iguales, unidas por un legado compartido y un futuro común. El secreto había estado enterrado entre dos mundos, pero el amor que había cruzado océanos finalmente había sanado las heridas de un imperio.